Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque, seamos sinceros, todos somos un poquito fans. Y es que hoy vamos a hablar de el épico momento en que Can Yaman y Demet Özdemir nos hicieron suspirar a todos juntos. Sí, como lo escuchan, vamos a revivir esos instantes mágicos, esos momentos de química innegable que nos dejaron pegados a la pantalla y que todavía nos hacen soñar. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio para hablar de novelas turcas, de sus protagonistas, de sus historias, de chismecitos, de todo lo que nos apasiona. Y si les gusta este tema, si les gusta lo que hago, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Quién no se acuerda de Asterisco Erkencikus Asterisco? Pájaro soñador, para los que la conocemos en español. Esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo, que nos hizo reír, llorar y sobre todo, enamorarnos de una pareja de ensueño, Kandibit y Sanemaydin, interpretados por nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era explosiva. Se sentía a través de la pantalla, ¿verdad? Y es que aunque a veces las cosas no son exactamente como las vemos, la magia de la televisión es precisamente eso, hacernos creer en historias de amor, en personajes entrañables y, por qué no, en relaciones perfectas. Y la verdad es que en Asterisco Erkencikus Asterisco, la perfección se acercaba bastante. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la serie. Quedé enganchada. La historia, los paisajes, la moda, pero sobre todo, la chispa entre Can y Demet. Era algo único. Y no solo yo, todo el mundo estaba hablando de ellos. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, análisis de cada mirada, de cada gesto, de cada conversación. Éramos un fandom apasionado. La serie nos presentó a Can, un fotógrafo exitoso, atractivo y un poco rebelde, y a Sanem, una chica soñadora y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad. Desde el principio, la tensión entre ellos era palpable. Las miradas, los roces accidentales, los diálogos llenos de indirectas. Todo contribuía a crear una atmósfera de expectación. ¿Pero cuál fue el momento épico? Bueno, hay muchos, pero creo que uno de los más memorables fue la primera vez que se besaron. ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan? Fue increíble. El beso en la azotea, bajo las estrellas. Un clásico. Todos estábamos gritando frente a la pantalla, ¿verdad? Era el beso que todos habíamos estado esperando, la confirmación de lo que ya sabíamos, estaban enamorados. Pero no solo de besos vive el amor, claro. A lo largo de la serie fuimos testigos de muchos momentos especiales, los juegos, las discusiones, los abrazos, las palabras de cariño. Cada escena era una prueba más de la conexión que existía entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin hablar. Era como si fueran dos almas gemelas. Y claro, también estaban los momentos de drama. Las infidelidades, los malentendidos, los secretos. Pero incluso en esos momentos difíciles, la fuerza de su amor era evidente. Siempre volvían el uno al otro, siempre encontraban la manera de superar los obstáculos. ¿Pero por qué creo que esta pareja nos marcó tanto? Creo que la clave está en la naturalidad y la autenticidad que transmitían Can Yaman y Demet Özdemir. Se notaba que además de ser grandes actores, se llevaban bien, que había una complicidad real entre ellos. Y eso se transmitía a través de la pantalla. Era como si estuviéramos viendo una historia de amor real, no solo una actuación. Y creo que eso es lo que nos enamoró a todos. Además, la serie en sí estaba muy bien hecha. La fotografía, la música, el vestuario. Todo contribuía a crear una atmósfera mágica. Y por supuesto, la historia era muy entretenida. Llenaba todos los requisitos para que una serie nos enganchara de principio a fin, comedia, romance, drama. Todo en la dosis justa. Y por supuesto, no podemos olvidar a los personajes secundarios. Todos eran entrañables, cada uno con su propia historia y personalidad. Los amigos, la familia. Todos contribuían a crear el universo de Asterisco Erkencikus Asterisco.
Así que, en resumen, ¿por qué recordamos con tanto cariño la pareja de Can Yaman y de Method Demir? Porque nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de momentos épicos, de química innegable y de emociones a flor de piel. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de los sueños. Y por eso siempre los recordaremos con cariño. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta maravilla que fue *Erkencicus*. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la serie, o para refrescar la memoria de los fieles seguidores, recordemos algunos de los detalles que hicieron de esta producción un fenómeno. La trama, un sueño hecho realidad. La historia de *Erkencicus* se centra en Sanem Aydin, una joven soñadora con aspiraciones de escritora que se encuentra trabajando a regañadientes en la tienda de comestibles de sus padres en Estambul. La vida de Sanem da un giro inesperado cuando su familia la presiona para que consiga un trabajo estable. Este empujón del destino la lleva a la prestigiosa agencia de publicidad donde trabaja su hermana, Leila. Y aquí es donde entra en escena Can David, el enigmático y atractivo fotógrafo que hereda la agencia de su padre. Can regresa de un largo viaje y se involucra en la búsqueda de un misterioso empleado que ha estado causando problemas en la empresa. Sin saberlo, Sanem se convierte en parte de un juego de identidades, buscando al candidato ideal, mientras se enamora perdidamente de Can. La trama se desarrolla con una mezcla perfecta de comedia romántica, drama y suspenso. Los enredos, los malentendidos y los secretos alimentan la historia, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. La química inigualable, el secreto del éxito. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que la serie brillara con tanta intensidad? Sin duda, la química entre Can Yaman y The Method Demir fue el ingrediente secreto. Desde el primer encuentro, la tensión entre Can y Sanem era palpable. Las miradas cómplices, los gestos sutiles y los diálogos llenos de doble sentido crearon una atmósfera de expectación que mantuvo a los espectadores enganchados. La forma en que Can Yaman interpretaba a Can David, con su aire de chico malo, su carisma y su ternura, conquistó los corazones de millones. The Method Demir, por su parte, dio vida a Sanem con una mezcla de dulzura, espontaneidad y determinación que la convirtió en un personaje entrañable. La naturalidad con la que ambos actores interactuaban fuera de la pantalla solo reforzó la creencia en su química. Los rumores sobre una posible relación amorosa real entre ellos alimentaron aún más el fervor de los fans. Aunque no se confirmara nada, la magia que desprendían juntos era innegable. Momentos épicos, reviviendo la magia. Como mencioné antes, el beso en la azotea bajo las estrellas fue un momento icónico. Pero Erkencicus nos regaló muchos otros momentos inolvidables. El primer encuentro. La torpeza inicial de Sanem y la mirada cautivadora de Can. La tensión se palpaba en el aire. Las citas secretas. Esos encuentros clandestinos en medio de la noche, llenos de susurros y promesas. Los celos. Las escenas donde se enfrentaban a los celos, alimentando el conflicto y la pasión. Las reconciliaciones. Los momentos de perdón y de regreso, donde el amor se fortalecía. Los viajes. Las escapadas románticas a lugares hermosos que ofrecían paisajes espectaculares. Las escenas cómicas. Los momentos divertidos en los que Sanem, con su personalidad única, metía la pata, y Can no podía evitar sonreír. Cada uno de estos momentos contribuyó a la construcción de una historia de amor inolvidable. Más allá de la pareja principal, un elenco brillante. Aunque la relación entre Can y Sanem fue el corazón de la serie, el éxito de Erkencicus también se debió a su elenco de apoyo. Personajes secundarios como Emre, Leila, Zeysey, y los amigos de Sanem, cada uno con sus propias historias y personalidades, enriquecieron la trama y añadieron capas de complejidad a la serie. La dinámica familiar, los conflictos laborales y las amistades sinceras crearon un universo completo y creíble, haciendo que los espectadores se sintieran parte de él. El legado de Erkencicus.
Asterisco Erkencicus Asterisco no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional. La serie fue vendida a numerosos países, donde conquistó a millones de espectadores. La historia de amor de Can y Sanem resonó en diferentes culturas, demostrando que el amor y la pasión son sentimientos universales. La serie impulsó las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, quienes se convirtieron en estrellas de renombre mundial. Además, Erkencicus contribuyó a la popularidad de las novelas turcas en general, abriendo las puertas a otras producciones que también encontraron un gran éxito. Después de Erkencicus el ascenso de las estrellas Después de Erkencicus tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman tras su papel icónico como Can Divit, Can Yaman se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados a nivel internacional. Protagonizó la serie Dolunay donde demostró una vez más su talento para la comedia romántica. Luego en Bay Yel continuó cautivando al público con su encanto. Además, Can Yaman ha incursionado en el mercado internacional, protagonizando la serie italiana Viola come il mare de Mehmet Özdemir De Mehmet Özdemir también ha continuado su exitosa carrera en la actuación. Ha protagonizado series como Dodu Une Kaderindir y Anfara demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía. El fandom, un amor eterno El fandom de Erkencicus sigue siendo activo y apasionado. Los fans continúan compartiendo fotos, vídeos y análisis de la serie en las redes sociales. Los recuerdos de Can y Sanem, las escenas memorables y la magia de la serie siguen vivos en el corazón de los seguidores. La pareja Can Yaman y Mehmet Özdemir permanece en la memoria colectiva como un referente del romance en la televisión. Conclusión, un tesoro inolvidable En conclusión, Erkencicus fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue una experiencia, una inmersión en un mundo de ensueño, de amor, de risas y de lágrimas. La química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir fue el motor que impulsó la historia, creando un fenómeno que sigue vigente en el corazón de sus seguidores. Así que si aún no han visto Erkencicus les recomiendo que le den una oportunidad. Si ya la vieron, los invito a revivirla y a disfrutar de la magia que esta serie nos regaló. Estoy segura de que no se arrepentirán. Y ahora sí, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Erkencicus ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? No duden en dejar sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.